Muy bien, pues bueno, ya decía que mi exposición tiene carácter introductorio, orientario a clarificar el ambiguo concepto de la sostenibilidad, ¿no? En la idea de que sea un marco de referencia pues, para un montón de cosas. Y quiero decir también que mi exposición será estrictamente técnica. Todos estos temas se prestan muchísimo a ideologías políticas, hay que llevar mucho cuidado con eso. Pues nosotros vamos a intentar plasmar, digamos, la objetividad relativa que acompaña a una visión técnica. A ver si pasamos bien. Bueno, este es el cartel. Primero, el término polisémico, digo yo, a la sostenibilidad propicio a un uso banal. Habréis oído que se habla de sostenibilidad para cualquier cosa. Muebles sostenibles, escobas sostenibles, limpiadoras sostenibles, todo es sostenible. Turismo sostenible. Mariza aparecieron unos mercados hace poco tiempo que decían mercado sostenible, joyería sostenible, todo es sostenible. Bueno, pues hay que llevar cuidado y eso nos exige pues, a evitar ese uso propagandístico y darle un uso, pues, a clarificar el término en resumidas cuentas. Bueno, etimológicamente, sostenibilidad significa garantía de continuidad y progresiva mejora en armonía con su entorno de aquello a lo que se aplica. Se aplica a aquello que merece ser sostenido, a muchas situaciones. Se aplica a un sistema o a algunas de sus componentes, de sus procesos, a un sector de actividad, a la agricultura, al urbanismo, al transporte, al conjunto de las que se dan en un espacio, al propio espacio, el productor a centros productores de bienes o de servicios, en fin. Se aplica a muchas cosas porque es aplicable prácticamente a todo. Opera en todos los niveles territoriales, pero con distintos, como también la ordenación del territorio, en distinto grado de aproximación. Implica todos los sectores de actividad, como decía también, a todas las fases de desarrollo, desde la identificación de segmentos de negocio que pueden ser muy interesantes, vía innovación. El sector farmacéutico, como digo, pues tiene ahí unas vías de innovación y de investigación increíbles. A la formulación, a la producción de proyectos, a la gestión de los proyectos, al desmantelamiento de construcción y reutilización, etcétera. Y compromete a todos. Hay un principio de la sostenibilidad que dice que todo el mundo en un centro productivo, todo el mundo, desde el portero que abre la puerta o el jardinero que consume agua para regar hasta el presidente, todos son responsables de la idea de sostenibilidad. Los criterios de la sostenibilidad, esta idea de continuidad, se basan en la naturaleza. Y ese basamento en la naturaleza tiene dos componentes fundamentales. Primero, la adaptación, digamos, a numerosas adaptaciones, valga también, o el copiar muchas adaptaciones de las plantas, de los animales. Recuerden, pues no sé, desde la aerodinámica de las aves, que ya las copiaba, ya lo diré, este italiano famoso, Leonardo. Da Vinci, sí, o actualmente el tiburón, el velcro, todas estas cosas y por lo visto hay un inmenso potencial de seguir imitando a la naturaleza. Por ejemplo, ahora los robots que van a nave, a zonas, a planetas por ahí extraños, pues se inspiran en el camino sobre 6 patas de los insectos. Bueno, todo esto, pero sobre todo lo que nos importa es fijarse en la naturaleza desde el punto de vista del ciclo cerrado. Bueno, cerrado es un decir, excepto la energía solar, de los ecosistemas naturales. En los ecosistemas naturales no hay residuos, no hay efluentes, todo se recicla, todo va pasando de unos niveles tróficos a otros y luego los descomponedores lo van reintroduciendo en la cadena de materiales e incluso en la cadena energética. También esta idea de sostenibilidad, de continuidad, fue ancestralmente utilizada pues, desde el Paleolítico por aquellos recolectores y cazadores, ¿no? Y luego después en el Neolítico por los agricultores y los ganaderos y luego por el medio rural desde el Neolítico, como digo. Es decir, que esta idea de integración y de adaptación a la naturaleza pues ha sido una continuidad histórica de aquellas personas que dependen de conocer el entorno en el que viven y dependen de adaptarse a ellos. No es posible la vida en el campo hasta no hace muchos años sin ese conocimiento de la naturaleza y sin esa adaptación a la naturaleza. ¿Qué es, por ejemplo, la adaptación a la naturaleza? Pues las épocas en que se siega o la época en que se labran los terrenos o no se labran, etcétera. Todo eso implica un conocimiento importantísimo. En la época moderna la sostenibilidad se asocia al medio ambiente. Por lo tanto, a la idea central del medio ambiente, que es a lo que llamamos el impacto ambiental.
El impacto ambiental, que a mí me gusta acompañarlo en la época moderna, del retroimpacto. ¿Qué es la gota fría? El retroimpacto que produce nuestro entorno por las porquerías que le echamos allí y la forma en que lo utilizamos. No deja de ser eso, un retroimpacto. ¿Qué es la DANA? No deja de ser un retroimpacto. Es decir, que cuando hablamos ambientalmente hablamos mucho de los impactos que producimos en el medio ambiente, pero creo que tenemos que desplazar un poco la idea al retroimpacto. ¿Qué va a pasar? Es muy fácil determinar lo del retroimpacto cuando hablamos, por ejemplo, de la pesca de merluzas, ¿no? Es decir, pues, respetar la tasa de renovación. Si no la respetas, pues acabarás no pudiendo pescar. Y entonces, pues te quedas la actividad, se queda el retroimpacto, es la propia subsistencia de la actividad. Pero es lo mismo también en este tipo de cosas. El cambio climático, sin entrar en detalles, porque, en fin, hay muchas incertidumbres sobre el tema, pero estas cuestiones pues no hay que verlas como un retroimpacto. Por lo tanto, implica todo, implica a las actividades que generan esos impactos, implica el entorno e implica el sistema conjunto. Bien, pero la sostenibilidad es algo más que el medio ambiente, y ello por la vinculación inexorable que hay entre lo económico, lo social y lo ambiental. De hecho, no es posible. Podríamos calificar el tema de las inundaciones como un problema económico, un problema social, un problema ambiental. El cambio climático es económico, social y ambiental. Pues llámale como quieras, es un problema. Entonces, esas tres dimensiones están presentes en todos los problemas. Todo problema ni es ambiental, ni es económico, ni es social. Es conjuntamente todo. Por lo tanto, esto nos lleva a la idea del desarrollo sostenible. Un desarrollo sensato, orientado a la calidad de vida, que se caracteriza sobre todo por armonizar esas tres dimensiones en un sistema territorial, bueno, pues me gusta decir estructuralmente coherente, funcionalmente competitivo, perceptualmente atractivo y evolutivamente, digamos, autocontrolado. Esta sería la idea. Y esto nos conduce entonces a algo que ya mencioné al principio, que la sostenibilidad tiene esas tres dimensiones, la ambiental, la económica y la social, que serían las fundamentales, y me gusta añadir estas dos instrumentales. ¿Cómo hacemos frente? Pues el instrumento ordenación territorial es uno de ellos, inexorable, de una o de otra forma, se practique más o se practique menos, pero por espíritu no cabe la menor duda. Y la gobernanza. La gobernanza. Aquí también lo estamos viendo, ¿no? El ejemplo de Valencia yo creo que es modélico. Estos días dándole vueltas al asunto, es modélico. La gobernanza aquí. ¿No está fallando la gobernanza, Chimo? No, perdón. Bueno, podemos, como somos pocos, podemos hacer coloquios si queréis. Vamos, yo soy mucho de eso, porque también, por suerte, tengo la suerte de que me encuentro en proceso de aprendizaje, a pesar de mis muchos años, ¿no? Pero me gusta aprender. Pues sí, te haría la pregunta, pero vamos, quizás no es el contexto y debo comportarme como un profesor serio, ¿no? Entonces, claro, no, pero es que, por ejemplo, es muy fácil decirle, y si lees todos los sitios en Internet, ¿qué es la sostenibilidad? Lo social, lo económico y tal. Pero lo territorial se habla menos, y lo de gobernanza muchísimo menos. Y cuando tú mencionabas antes las medidas duras, que hay que actuar en la cuenca, no te quepa duda, con medidas duras, y en otros sitios, y con medidas blandas, las blandas tendrían mucho que ver con eso, con la gobernanza. O sea, ¿qué hacemos? O sea, que la población esté preparada, pero la población no se prepara si no tiene unas autoridades que estén preparadas. En fin, no sé, se me va el rollo un poco hacia esta situación, porque es tan gorda, ¿verdad? Es tan gorda. Entonces tendríamos estas tres cuestiones. Entonces, bueno, para formular los planes para avanzar hacia el desarrollo exterior corresponde a la ordenación territorial. Bueno, yo creo que esto ya lo he mencionado y no quiero insistir. La esencia de la sostenibilidad en todo caso implica integración en la naturaleza. Integración en la naturaleza, aquí se menciona integración en el territorio, pero yo te diría, por ejemplo, en este caso otra vez de Valencia, integración fundamentalmente en los aspectos, digamos, de capacidad de acogida del territorio. Y en este caso de los procesos, las amenazas y de los riesgos. Las amenazas, que son amenazas, pero los riesgos es la superposición de la amenaza con la vulnerabilidad de la situación. Si esta zona inundable estuviera como toda la vida, o bien no cultivada, o cultivada con cultivos de huerta, pues se inundan y ya está, digo yo. Pero si está ocupada
por colegios, por hospitales, por casas, pues pasan otras cosas. Luego entonces la cuestión no es la amenaza, sino la vulnerabilidad. Y habrá que actuar sobre las dos cosas. ¿Cómo actúa sobre la vulnerabilidad aquí en Valencia? Y perdón porque también me voy a Valencia. Es muy difícil, yo creo que no, es muy difícil, o sea, estás muy restringido. Sobre la vulnerabilidad, pues habría que quitar las casas. Yo me acuerdo en Madrid, cuando yo empezaba a trabajar en el Lacoplaco, que había un montón de naves industriales pegadas al Jarama que se inundaban todos los años, y todos los años había el mismo problema, naves industriales, ¿no? Y nosotros desde el Lacoplaco, de la Comisión de Planeamiento, yo trabajaba entonces allí, pues calculamos, pues hay que quitar las naves de aquí. En aquel momento costaban 500 millones de pesetas o algo así, pues seguramente eso es lo que habría que hacer, ¿no? Pero vete tú a hacer esas situaciones. Luego entonces contra la vulnerabilidad no, tendremos que luchar contra la amenaza con todo tipo de soluciones. En fin, vamos allá. En síntesis, digamos, sobre esta idea de sostenibilidad, la sostenibilidad al final se concreta pues, en una línea de mitigación, evitar o reducir cambios indeseables en las actividades. Bueno, el paradigma es el cambio climático, pero hay otros muchos, ¿no? Tampoco voy a entrar en detalles por razones de tiempo. Pero la segunda cuestión que me parece quizás, no sé si, no diría yo más importante, pero sí más eficaz, es la adaptación, lo que llamamos la resiliencia. ¿Qué podemos hacer? Pues prevenir la amenaza que tenemos, otra vez me vuelvo aquí a lo de Valencia, pero es que como el ejemplo es del libro no hace más que, en fin, es una deformación, espero que no se aburran ustedes mucho. Pero prevenir las amenazas, ¿qué podemos hacer? ¿Empezamos a echar menos gases de invernadero? Por supuesto que sí, personalmente lo practico. Claro que sí, pero ¿cuándo da resultados eso? ¿Y qué resultados va a dar eso? Aquí en Europa seguramente lo vamos a conseguir bastante, tener emisiones cero. Pero ¿y qué pasa con los países asiáticos y africanos o incluso los americanos del norte? Es decir, que yo no sé, esas medidas de mitigación pues están muy comprometidas. Ahora tenemos otra nueva reunión, pero ¿cuántas reuniones van del clima? Bueno, vamos avanzando algo, pero eso va a dar resultados a muy largo plazo, si es que los da. Entonces tenemos que ir a la adaptación. El cambio climático lo tenemos ahí y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Y luego para lo bueno y para lo malo, cuidado, porque el cambio climático a lo mejor aquí nos perjudica, pero que se lo pregunten a la Siberia o que se lo pregunten a los ingleses que están cultivando vino, o a los noruegos. Es decir, que todo eso pues depende. Bueno, ya veremos lo que ocurre. En todo caso, lo que hay que hacer es prepararse, adaptarse. Yo creo más en la adaptación por el tema del cambio climático que en la mitigación, en la que también creo. Lo que pasa es que va a dar resultados si es que los da a largo plazo. La adaptación no, te da resultados a corto plazo. Y, por supuesto, la mejora. Tendríamos estas tres líneas de acción: mitigación, adaptación, es lo que se llama resiliencia, que tampoco sabemos bien lo que es. Resiliencia, a mí me gusta mucho la definición que da Carmen Posadas, la escritora Carmen Posadas, en un artículo, yo lo leí allí y es cuando aprendí lo que era la resiliencia. No es resistencia. Resiliencia decía que era la capacidad de rebote. Resiliencia es capacidad de rebote, rebotar. Es decir, que cuando a ti te afecta algo, pues tú rebotas y te repones. Bueno, es lo que seguramente se está haciendo ahora aquí en Valencia, pero a ver esa cota de resiliencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas tres líneas de acción y luego, para concretar un poco más, pues minimizar los impactos, por supuesto negativos, sociales, económicos y ambientales, favorecer los positivos, sobre todo incrementar la resiliencia. Tendríamos la segunda línea de acción. En este caso, ¿no? Incrementar la resiliencia, que la gente tuviera capacidad de reponerse mejor. ¿Cómo podemos organizar el territorio para que ante una dada que va a venir y que va a producir unos daños podamos reponernos mejor? Yo creo que sí que se pueden hacer muchas cosas. Y luego una tercera cuestión que no me canso de repetir. Esto les gustaba mucho cuando hablaba yo del sector sanitario. ¿Cómo se refuerzan? O sea, cuando tú planteas criterios de sostenibilidad en un sector, que estoy mencionando de la sanidad o de la farmacia, el reforzamiento que hay entre los objetivos productivos y los objetivos de la sostenibilidad. Por ejemplo, en la farmacia, una cuestión muy importante, la demanda. Por lo visto hay una demanda, y contaba alguno allí en este congreso en el que yo tuve la oportunidad de estar como conferenciante, en fin, y hablaban de este caso, ¿no? Pues ahora, pues no sé cómo aumenta tanto la edad de la población, pues las personas mayores
van mucho al médico, van más al médico. Pero muchas veces van exageradamente. Y el médico dice, bueno, lo que usted tiene realmente, no sé, es un desgaste ya de la edad. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que moverse más, hacer más ejercicios, estar más activo mentalmente, todo eso. Y el paciente dice, sí, doctor, pero no tendría una pastillita. No tendría una pastillita, o al final... es decir, que bueno, entonces esa demanda, la pastilla es inútil. Y muchas cosas. Entonces la demanda, gestión de la demanda, luego la mencionaré también, ¿no? Entonces se dan sinergias. Si tú racionalizas la demanda sanitaria, tú estás mejorando el sector, estás acomodando, porque luego hablaré un poquito más de esto. Pero en fin, sinergias. No sé, ahora no me salen muchos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos. Se puede hacer una lista de, bueno, por ejemplo, pues no sé, el reutilizado de los medicamentos o tantas cosas, ¿no? De los envases, tantas cosas en ese sector y en casi todos. Bueno, la economía circular no deja de ser una forma también de cumplir este principio, este reforzamiento entre medidas de sostenibilidad con medidas de productividad de bienes o de servicios. Beneficios para avanzar hacia la sostenibilidad. También, en primer lugar, parece que es un tema serio en el que conviene que nos ocupemos, pues porque tiene un inmenso apoyo institucional. Por razones de tiempo no me voy a extender mucho, pero desde Naciones Unidas, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Europea y muchos estados tienen estrategias de sostenibilidad, los propios en el nivel local, hay un pacto de los alcaldes por la sostenibilidad de los municipios, en fin. Los colegios profesionales ahora de ingeniería aconsejan incluir el espíritu de la sostenibilidad en los proyectos. Todo esto, o sea que hay un movimiento en ese favor. Pero ha trascendido actualmente al medio ambiente, como decía, y ha llegado a una fase operativa. Ahora habla de la operatividad, de la sostenibilidad del mundo de los negocios. Las empresas de consultoría están planteando esa idea, el mundo de los negocios como un motivo de negocio y como un motivo, sobre todo, de calidad, de competitividad y de eficiencia. Es decir, este lenguaje, este nuevo lenguaje de los negocios, es un nuevo lenguaje que ha ido a los negocios, pero es una fase operativa, porque las cosas de sociedad las llevamos viendo hace 50 años. Hace 50 años que venimos hablando del mundo ambientalista, ¿no? Pero ahora ha pasado a este mundo. Y entonces ha pasado a este mundo sobre esta idea, sobre tres grandes beneficios. Calidad, de diseño, de la estructura, de funcionamiento, de imagen y de evolución de aquello a lo que se aplica. Bueno, no sé si entrar en detalles si se quedan con esta idea es lo que me interesa más. Pero en fin, sensatez de los procesos, lo verde vende, transversalidad, evitando el reduccionismo hacia lo económico, aceptación y confianza social, todas estas cuestiones que dice que dan calidad. Competitividad en dos términos, como saben, en términos de eficacia, que se refiere a los objetivos, a la consecución de objetivos, y en términos de eficiencia, que se refiere al coste que cuesta, al coste que tiene el avanzar hacia esos objetivos. Bueno, yo también tengo aquí como detalle, racionaliza el proceso productivo y la demanda, sobre todo, racionalizar la demanda. Seguramente, luego también hablaré un poquito, y luego aprovechar la inercia, repito, entre los objetivos de producción y los objetivos de sostenibilidad. Bueno, facilita el cumplimiento de la creciente exigencia ambiental, reduce riesgos, sobre todo entre amenazas naturales o provocadas. Esta de aquí yo no sé si es natural o es provocada o es una mezcla de las dos, o una suma de las dos, ¿no? Y de los retroimpactos, Y luego el prestigio, la imagen y la promoción comercial que lleva hasta un uso abusivo. Bueno, esto está en la mente y se asume ya por toda la gente que esté interesada en el asunto. Calidad, competitividad y prestigio. Son tres cosas que nos aporta la sostenibilidad. Para avanzar hacia la sostenibilidad hay una serie de debilidades que voy rápidamente, sin entrar en muchos detalles, porque, en fin, para que no se nos escape, porque el día está muy acotadito, ¿no? Primero, la ambigüedad del término, ya lo he dicho, y el uso abusivo. Publicidad aplicable a todo, porque no compromete a nada. Favorecido porque carece de sistemas de valoración. Ignorancia de los principios de corresponsabilidad, es decir, que la sostenibilidad es un tema que afecta a todos, absolutamente a todos. La propia conservación de la naturaleza no es un tema de la administración pública, sino es un tema de todos. Y, por ejemplo, para gestionar la Red Natura 2000, lo primero que te dice la legislación y las instituciones de la Unión Europea y española sobre los planes de gestión, pues dice que es que hay que contar también con la complicidad de la propiedad de la tierra.
si quieres que aquello sea útil, si quieres que aquello sea eficaz. Y si no, pues vas a tener muchas dificultades. Y de hecho, pues dice, bueno, es que la red Natura 2000 produce unos beneficios muy grandes que están contabilizados en términos económicos, lo que se llaman los beneficios ecosistémicos. Dice, pero sí, pero no es la red, es la propiedad de la tierra, o la tenencia de la tierra realmente. En fin, ahí tiene que haber una especie de complejidad. Imposición del corto plazo sobre el largo plazo, el reduccionismo hacia lo económico, frente a la transversalidad que he mencionado antes, el considerar también, digo dificultades o debilidades para avanzar en ese sentido, entender las inversiones en sostenibilidad como un gasto y no como una inversión. Ese principio que he dicho y que tenemos, hay tema de investigación chivo para días. Yo tengo, cuando tenga tiempo, cuando sea mayor, voy a hacer una lista de aspectos. Ahora, para implantar la sostenibilidad en algunos sectores, lo primero que haces es identificar, digamos, los temas sensibles, los temas estratégicos, diríamos, aquellos donde es evidente que puede intervenir la sostenibilidad, y porque hay otros que no tiene nada que hacer. Entonces, identificar estos temas. Y cuando identificas esos temas ya puedes proponer una serie de medidas en colaboración con los expertos que saben del asunto, que son muy positivas, como antes decía, desde todos los puntos de vista. Ya mencioné antes también como una debilidad que siempre se trabaja sobre el enfoque de oferta. ¿Qué pasa? Que tenemos congestionada una carretera, pues hacemos otra al lado. El territorio dice, hombre, no haga otra al lado, haga otra donde no haya gente. Dice, pero si no hay gente, ¿para qué? Pues para que vaya allí la gente. En fin, no sé, para equilibrar, ¿no? De otra manera. Entonces, el enfoque y luego el arraigo de prácticas atávicas, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando hablamos de prácticas atávicas, pues por ejemplo, en Castilla, en toda Castilla, en las zonas del secano, aquí en Valencia también, en todos los sitios, ¿no? Que hay un abuso del laboreo. Por ejemplo, los olivares. Los olivares, el agricultor le gusta labrarlos. Y sin embargo, la técnica agronómica dice que no se labren, que se deje la hierba. Bueno, eso entra luego con otras, por la erosión y por muchas cosas. Pero luego tiene grandes dificultades, ¿no? Que, por ejemplo, si en algún momento necesitas controlar más las hierbas, tienes que ir a los agroquímicos. Entonces, bueno, pues no sé, es decir, que todas estas cuestiones pues tienen su interés. Pero vamos, ya digo que, por ejemplo, actualmente ahora está poniéndose en marcha el pago a los agricultores por fijar el carbono, derechos de emisión, ¿no? O sea, el certificado de inmisión les dan, no sé cómo se llama exactamente, pero vamos, el mercado. O sea, si usted cultiva de determinada manera, pues va a tener unos certificados que va a poder vender en el mercado de emisiones para otras empresas que tienen que emitir y no pueden. Creo que me están entendiendo, ¿no? Los derechos de emisión me estoy refiriendo. Bueno, frente a esto tengo una serie de principios y de claves: clarificar el concepto, implantar la cultura en todos, planificar el desarrollo con enfoque de ordenación del territorio, armonizar las dimensiones, no sé, una serie de principios, pero voy a avanzar. Esta transparencia la puse, el uso abusivo del término sostenibilidad, que se va reduciendo. Fíjense la transparencia de arriba. Aplicación a artefactos aparentemente tan alejados como una aspiradora doméstica, un frigorífico, un mueble, una escoba, porque no solo venden mejor, sino que pueden incorporar, pero sí que ya se va concretando en ciertos aspectos. Por ejemplo, si la escoba está fabricada con materiales de origen reciclado y si son biodegradables, pues eso es un elemento de sostenibilidad. O sea, ya se va concretando. En la construcción de una vivienda, pues el consumo energético, el procurar la luz natural, etcétera. Esto que decía del mercado sostenible, pues tiene mucho que ver con los alimentos frescos, los alimentos de proximidad, en fin, que este uso abusivo, pues poco a poco se va concretando en unos elementos realmente. Bueno, pasamos ya a los instrumentos. ¿Qué instrumentos de gestión disponemos para avanzar hacia la sostenibilidad? Y yo señalo primero los clásicos, los convencionales que ya están implantados de gestión ambiental. Bueno, seguramente dentro de la sociedad el capítulo medio ambiente tiene una importancia notable. Entonces, digamos que aplicar de forma leal, comprometida, con conocimiento,
los instrumentos clásicos de gestión ambiental, que son preventivos, correctores y curativos. Los preventivos son fundamentalmente dos: la evaluación de impacto ambiental, que opera a nivel de proyecto, y la evaluación ambiental estratégica, que opera a nivel de políticas, planes y programas, y luego los sistemas normalizados de gestión ambiental y el etiquetado ecológico. Esos dos, estos van encaminados, los correctores van encaminados a corregir el comportamiento de los productores y de los consumidores. Luego tenemos instrumentos curativos, que es la recuperación de terrenos degradados. Pero me voy a centrar sobre todo en uno más. Estos son convencionales y no voy a hablar de ellos, estos son los del medio ambiente, y evidentemente aplican la sostenibilidad. Pero el que me interesa más es la estrategia de las R. La estrategia de las R en la cuestión ambiental, pues digamos que no es un instrumento estrella, como la evaluación de impacto ambiental o el etiquetado. Es un instrumento al que se menciona, pero aquí creo que tiene una enorme repercusión. La economía circular, paradigma hacia la sostenibilidad. Bueno, como saben, la economía clásica, lineal, opera en ciclo abierto, toma, transforma, utiliza y tira, ¿no? Así opera la economía normalmente, a vertedero o a donde sea, o al campo directamente, ¿no? La economía circular no. Toma, transforma, utiliza y recicla o reutiliza constantemente en ciclos indefinidos. Bueno, eso se puede hacer hasta un determinado momento, pero sí que se puede hacer, y aquí hay un inmenso campo. De hecho, tenemos en España una estrategia de la economía circular y se habla mucho en todos los foros de economía circular. Yo lo he señalado aquí, por concretar también en esta breve exposición, en 5 puntos la economía circular. Primero, reducir los insumos, la energía, el agua, las materias primas, pero reducir también lo que llamamos efluentes, aquello que tiene carácter contaminante. Las emisiones, que son los efluentes gaseosos, los vertidos, que son los líquidos, y los residuos, que son los sólidos. Entonces, reducir. Ahí tengo una serie de ejemplos que esos están tomados de la conferencia que di en el sector sanitario, ¿no? Gestión escrupulosa de stock. Atención a los gases anestésicos, que son muy contaminantes. No sé, en fin, pero es aplicable a cualquier sector. Entonces tenemos reducir, quiere decir aumentar la eficacia en el uso de los recursos y después producir menos efluentes. Pero los efluentes que produzcamos también, reutilizar o reciclar. Reutilizar y reciclar están en la misma línea para mí. La diferencia entre reutilizar y reciclar es que la reutilización apenas necesita nada. Yo tenía aquí hace poco tiempo, y lo explico este caso para que se entienda, pues un informe trabajando para el Mar Menor, con estos líos que hubo estos años para atrás con el Mar Menor, lo recordaréis todos, ¿no? Hace un año y pico, por los problemas que hubo allí, muy graves. Uno de los responsables de lo que ocurría en el Mar Menor es que llega una inmensa rambla. Allí funcionan. Aquí no se ha dado cuenta, también decía yo esto, no sé, en otros yo, que las ramblas arramblan. Antes o después, solo está la duda, ¿cuándo? Esos pueblos que ha pasado eso, la duda estaba en cuándo serían arramblados por la rambla. Bueno, entonces, a ver qué se me iba con esta. Ah, sí, allí, la rambla del Albujón. La rambla del Albujón es una rambla inmensa, que casi siempre iba seca. Pero ahora, con el tema de los regadíos y todo el aprovechamiento en el entorno del Mar Menor, pues va cargada de sales del propio acuífero, de nitratos de la agricultura y de otros muchos contaminantes procedentes de las depuradoras de la población que hay en el entorno, de diverso tipo, porque las depuradoras no depuran todo. Entonces, lo que se plantea, dice, pues la rambla del Albujón hay que quitarla. No puede verter aquí, pero lleva agua. Todo aquello es agua. Agua contaminada por nitratos, sales y otras cosas. Entonces, lo que se ocurre es vamos a llevarla a las comunidades de regantes. Entonces, esa agua que va cargada de todas esas cosas que llega a las comunidades de regantes, hay una en el norte y otra al sur, se manda a los dos sitios con unas tuberías, y allí la comunidad de regantes puede hacer dos cosas: o reutilizarla, que quiere decir mezclarla con otras aguas que están limpias, con las del trasvase y otras que sacan de las propias depuradoras urbanas. Entonces se mezcla esa agua salina con las otras y le sirve para regar. Ya está, eso es reutilización.
Pero si esa agua contaminada te la llevas a una desaladora que tiene allí y le quitas la sal y la utilizas, eso ya es un reciclado. Es decir, que la reutilización es con poco o ningún tratamiento vuelvas a utilizar el efluente. El reciclado es que utiliza los materiales que hay en el efluente, pero no el propio efluente. ¿Se entiende la diferencia, no? Es que muchas veces confunde esto la gente. Estas cosas tan elementales las confunde, ¿no? Reutilizar es volver a utilizar una cosa tal cual, con pequeños apaños. Reciclar es aprovechar los materiales. Este es el asunto. Luego tenemos la otra estrategia de las R, que es reparar, que yo agrupo también porque son parecidas: reparar, recuperar, rehabilitar, restaurar. Bueno, hay pequeñas diferencias. Reparar, pues ya está, una y otra vez las herramientas, todo, recuperar las degradaciones para darles un valor. Rehabilitar es darle un valor distinto al primitivo y restaurar es darles el valor primigenio que tuvieron. Bueno, son conceptos. Y luego respetar los criterios ecológicos de la sostenibilidad. No voy a hablar de estos ahora porque lo voy a hablar después, cuando hable de la conexión con la ordenación del territorio. Y por último, rediseñar. Rediseñar, o sea, integrar el espíritu de la sostenibilidad desde la concepción de cualquier proceso y en su perfeccionamiento continuo. Aquí entramos en la idea del ecodiseño, diseño con la naturaleza, o lo que se llama la logística inversa, planificar los procesos productivos empezando por el final. No empezando por el principio y a ver qué me sale al final, sino empezando qué me va a salir al final, para que lo que me salga al final sea volver capaz de ser metido en el principio. Bueno, esta es la estrategia. Fijaros la cantidad que tenemos aquí de tesis doctorales, Chimo, y profesores de académicos, vaya, como yo lo he sido, que muchas veces decimos que, porque a veces hay tesis que son como sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Y sin embargo aquí hay un campo importantísimo de investigación para rediseñar, y la logística inversa y este tipo de cosas. El ecodiseño es el diseño con la naturaleza. Bueno, esto es lo que venimos diciendo todos, las propias palabras que habéis dicho todos, pues es adaptarse al territorio. Esta es la economía circular. Por último, con esto voy a terminar esta primera parte, pues sería bases para formular una estrategia de avance a la sostenibilidad. Yo diría dos tipos. Ahora nos piden informes en este estilo. Nosotros ahora, el grupo con el que yo trabajo y con algunos de los profesores que vienen aquí ahora, pues estamos negociando con el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, que es una cosa gordísima, para plantearles una estrategia de sostenibilidad. Se asustan mucho cuando le decimos que plantearles una estrategia de sostenibilidad no requiere primero identificar los puntos sensibles. Y entonces hay que poner a trabajar a todo el mundo, y eso empieza a no gustarles. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que trabajar? Sí, porque ¿cómo te voy a implantar yo una estrategia de sostenibilidad en el Instituto de Salud Carlos III si no eres tú? Yo lo que hago es dar forma al documento y dirigir ese proceso. Pero lo que está pasando en un determinado departamento, en un determinado proceso, en la producción de un medicamento, en esos trabajos que hacen ellos, te lo tienen que decir ellos. O sea, es mucho trabajo de ellos. Bueno, pues no lo sé, pero vamos, hay sectores que lo están implementando. Entonces, identificar esos puntos sensibles, puntos estratégicos, puntos en los que podemos trabajar. Y entonces la metodología de trabajo es en continuo trabajo con la gente que está allí. De manera que esto es otra de las dificultades, ¿no?, que requiere trabajo. El equipo ayuda, da forma al documento, da estructura, da lógica, pero el trabajo de información lo tiene. El diagnóstico lo tienen que aportar ellas. Bueno, al final, una conclusión y una utopía que me gusta poner aquí de Eduardo Galeano. Priorizar la adaptación, ya lo mencioné antes. Aprender para ello de la naturaleza y del mundo rural. La mitigación, reducir emisiones es improbable. Tal vez llega tarde, bueno, y tiene cierta controversia. Y luego avanzar en ciencia y tecnología en 3 aspectos estratégicos, por este orden. La energía limpia, abundante y gestionable es la clave para todo. Lo que nos falta en el mundo, a pesar de que decimos falta agua, no falta agua, sobra sal. Lo que falta es energía. Energía limpia y abundante. Si tenemos energía limpia y abundante, el agua no falta. Las 3/4 partes del planeta Tierra son agua. Entonces, quitarle la sal al agua es un problema de energía, básicamente. Y si tenemos agua, tendremos alimentos. No sé si es un poco simplista, pero sí que querría enfatizar en esta cuestión, ¿no? Energía. Y la energía no tenemos poca, tenemos mucha. Lo que nos falta es tecnología y ciencia
Primero, para captar la energía, la solar en concreto. Y segundo, para almacenarlas. No sé si ustedes sí que habrán oído hablar, que siempre le llaman la atención, gestionable. Dice, estos recursos, la que se llama energía renovable, que no es renovable, porque es de recursos fluentes, no son renovables. Esa energía, a ver qué iba a decir yo, esa energía no es gestionable. Viniendo de Madrid aquí hacia Valencia, y cuando voy yo hacia mi tierra desde Madrid, hay muchas veces, el Alto Tajo, que hay unos inmensos parques eólicos, la mitad de las veces que vamos por allí, sobre todo en primavera, en verano, están parados. ¿Qué pasa? ¿No hay aire? Sí, hay aire. No hay demanda. Y no se sabe almacenar. Así que no sabemos almacenar la energía renovable. Y muchas veces discutimos, bueno, parece que el Ministerio de Planificación del Cambio Climático y de la evolución hacia las energías renovables no ha planificado bien. Yo no sé, esto no se ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, que puedes tener un exceso de producción que te lo comes con patatas fritas. Y están parados. Bueno, pues esto, fijaros si aquí tenemos campo, fijaros si la sostenibilidad nos da campo de trabajo y líneas de trabajo para estas facultades, que al final, oye, pues en estas facultades, en las escuelas de ingenieros también igual, también ahora está la investigación allí, pues hay que ir a este tipo de problemas que tiene la sociedad. En fin, la sostenibilidad al final es un ideal, como casi todo. Ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la autonomía? Dice Eduardo Galeano, para avanzar. Bueno, pues muchas gracias a los que están a distancia. Y yo con esto termino mi primera intervención. Ahora, la siguiente iría a la ordenación del territorio, pero vamos, si os parece, dejar, si queréis, alguna preguntita o algo así, y 5 minutos para pasar a este otro tema, si os parece bien. Desde el punto de vista teórico y académico, el tema de la sostenibilidad y el tema de la ordenación y la planificación territorial es algo indiscutible. El tema está en ponerlo en práctica. O sea, el ponerlo en práctica es lo complicado. ¿Por qué? Porque, como usted comentaba, las herramientas de las que poseemos, en el tema de los proyectos concretos está perfectamente arreglado, que es lo que se tiene que someter a evaluación de impacto ambiental, pero el tema de los planes también está, pero los planes no son obligatorios. Una administración no está obligada a hacer un plan si no quiere. Y esto, vamos, lo hemos visto últimamente tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en el tema de las energías renovables, del PANIEC, no existe planificación, existe el PANIEC, que es una serie de objetivos, pero no hay un plan en el que todo esto se plasme, ¿no? Sino que se ha ido a base de proyectos, además incentivado también por el tema de la guerra, desde Europa, desde el propio Estado y desde las propias comunidades. Entiendo que una planificación hubiera sido fundamental, pero claro, no es obligatoria. Y eso es una complicación desde mi punto de vista, porque muchas veces el tema de hacer un plan se percibe ya no solamente como un coste económico a lo mejor inasumible, sino como un obstáculo para el desarrollo. O sea, no es una contribución a la sostenibilidad, sino al contrario. Y eso para mí es un problema. Entonces, creo que la cultura territorial debería, me parece muy acertado el nombre de la cátedra, pero que debería de alguna manera trasladarse a las escuelas para que todo el mundo supiéramos cuál es la trascendencia de nuestras decisiones. De todo tipo, y a la población en general. O sea, en esta Dana hemos visto que la gente no entendía, si no llovía en su pueblo, cómo era posible que se le hubiera inundado su pueblo. Y es una cuestión de planificación y de entender un poco el territorio. No sé, no es una pregunta en particular, sino una reflexión. Nosotros trabajamos en administración pública, precisamente en evaluación ambiental. Yo he trabajado tanto en proyectos como en planes y considero que es un problema, muchas veces no se nos entiende o nosotros no hemos sido capaces de transmitir la importancia de esa planificación. Entonces, quiero decir que es una reflexión que tenemos que hacer todos. Sobre eso, en fin, en mi larga vida te podría contar tantas cosas, Dios mío, pero últimamente te voy a contar alguna en este sentido, ¿no? Últimamente trabajamos nosotros mucho, el equipo nuestro, entre otras cosas, ¿no?
con la Red Natura 2000, y tenemos un contencioso terrible con los planes. Y yo doy conferencias por ahí que los critico mucho, iba a decir otra cosa, a los planes de gestión, porque son incumplibles. Sencillamente son incumplibles. Es mejor que no se cumplan y por tanto no se cumplen. Y son incumplibles porque están mal hechos. Es una lista de buenas intenciones, copiadas de unas directivas de la Unión Europea que además han salido de una oficina de alguien que no ha estado jamás puesto los pies en el suelo. Y que te dice, por ejemplo, que el cereal en Castilla pues no se puede cultivar hasta el 15 de agosto porque a las abutardas es cuando ya... En fin, pues mire, eso es incumplible. Porque los cereales hay que segarlos cuando están maduros. Y puedes aguantar 3 días o 4 días, pero no un mes, porque entonces te quedas sin eso. O que no se pueden levantar los rastrojos en el otoño porque no sé qué también. Pues miren, no, un agricultor no puede cumplir eso. ¿Por qué no puede cumplirlo? Porque el agricultor levanta la rastrojera cuando tiene tempero la tierra. A veces la tierra tiene tempero en septiembre y si vais por Castilla, y por Castilla y por aquí, por Valencia, en la zona de secano de Valencia, ¿no? Si vas por ahí, en septiembre ves los rastrojos levantados porque ha llovido. Y si no ha llovido, pues se tienen que esperar a diciembre o a cuando sea. O sea que son incumplibles y luego una lista de buenos deseos que son hasta contraproducentes. Y hasta unos extremos los planes de gestión. Se dice que si te meten una finca en una cepa, en una zona de especial protección, en una red Natura 2000, automáticamente, esto dice la propiedad inmobiliaria, pierde el 70% de su valor, en el caso de que la puedas vender. Porque no se puede hacer nada. Y dicen, no se puede hacer todo lo que se quiera, seguir labrando. Y dice, sí, seguir labrando como hacen en Castilla, con los bueyes y con el carro por unos caminos, ¿no? No se puede, o sea, todo evoluciona. Para mí esos planes son incumplibles. Yo los critico mucho, me permito el lujo de criticarlos, oye, pues, desde la independencia de criterio que te dan los años y otras cosas, ¿no? Pero son incumplibles. Y luego son incumplibles también porque ni están las medidas que proponen presupuestadas, localizadas, definidas, ni está garantizado un presupuesto o comprometido un presupuesto para ejecutarlas. Los planes esas son incumplibles, punto, eso es lo que digo. Estoy exagerando, como decía Tamames, en la cátedra y en la política está permitida la exageración. Pero los planes de ordenación territorial, muchos de los planes de ordenación territorial son incumplibles. No sé, es una reflexión que hago. Y me estaba fijando en esto de la Red Natura 2000, Yo doy una conferencia más o menos que tengo por ahí muy trabajada en muchos sitios porque me llaman para que la dé, y los critico y con detalle y están mal desde los presupuestos ideológicos porque es un sistema territorial y no puedes hacer una planificación estricta desde una protección estricta basada en criterios científicos que son criterios científicos. Sabéis que igual que en la política hay el lenguaje políticamente correcto, en la ciencia hay el lenguaje políticamente correcto, digo, científicamente correcto. Y hay veces que lees artículos que ves que el autor está queriendo decir una cosa pero dice otra, porque cuidado que me van a poner verde mis compañeros, cuidado, que también existe esto. Bueno, eso es lo que me parece a mí, los planes que se hacen son incumplibles, eso es la respuesta que te daría yo exagerando. Bueno, yo quisiera... ¿Estás de acuerdo, Chimo, no? Yo estoy de acuerdo en parte. Creo que parte de ese problema se está solucionando con una evolución de la ordenación del territorio hacia una cuestión como más participada o, si queremos, más estratégica, ¿no? Yo creo que se ha hecho tal vez demasiada aproximación desde análisis espaciales o territoriales muy top-down, ¿no? Es decir, seguramente con una carga de disciplina muy importante. Pero al final lo importante de un plan de ordenación no es el diagnóstico, no es el análisis, sino que es la propuesta, es decir, cuál es la alternativa de ordenación que uno quiere poner en práctica. ¿Y el presupuesto? Para poner, sí, eso viene después, ¿no? Cómo programarla y cómo pagarla, ¿no? Entonces yo creo que una solución a este problema de que no quede como un ejercicio muy voluntarista, alejado de la realidad, es la incorporación de los actores del territorio en la definición de la alternativa, y los planes de participación
participación pública a lo que se nos obliga, por ejemplo, en los procedimientos de evaluación ambiental o en la planificación estratégica de otro tipo, ¿no? Yo creo que se está evolucionando en esta dirección. Es cierto que falta probablemente una visión muy pragmática y seguramente no extremar posiciones desde una asunción de cultura territorial de fondo, ¿no? Que es a lo que se refería la compañera. Y aquí pues querría recordar, aprovechando el dardo que se lanza respecto de que esto debería ir a la escuela, nosotros desde la cátedra seguramente no hemos acertado mucho en la difusión, pero hemos elaborado 3 unidades didácticas, una para primaria, una para secundaria y ahora vamos a presentar una en Cefire para infantil. Nos faltaría terminar una educación por proyecto en bachillerato, que esto es algo pendiente que es difícil de lograr, ¿no? Pero sí que hemos considerado no solo meternos en el top, ¿no? Es decir, en la universidad, pero fundamentalmente a mí sí me preocupa, y en eso estaría de acuerdo con vosotros, la necesidad de esa gobernanza en sentido, digamos, amplio, ¿no? Que también Domingo había comentado. Yo entiendo que la implicación de la toma de decisiones es imprescindible para poder llegar a una política sostenible en todo su ámbito, en toda su transversalidad, cosa que estamos hartos de pedir, pero creo que falta esa coordinación no solo multinivel, que es la que la gente habitualmente trata de poner sobre la mesa porque es la más visible. Yo creo que en España hay un déficit de que no conocemos el tipo de Estado en el que vivimos y de quién son las responsabilidades según qué, y que los compartimentos no son estancos, ¿no? Sino que hay intersecciones y que realmente la cuestión de la coordinación, ¿no? La colaboración interinstitucional estaría o debería estar por encima de cualquier otra cosa. Pero esto es un brindis al sol, ya sabemos esto cómo funciona, ¿no? Y después estaría la cuestión de la gobernanza transversal, ¿no? Es decir, de los departamentos entre las diferentes administraciones. No resulta a lo mejor muy gratificante que una política tan importante como es la ordenación del territorio o la defensa ambiental esté en departamentos sectoriales que muchas veces son casi como floreros dentro de la administración, con muy poca gente que pueda trabajar en esto. No nos lo creemos, ¿no? En este sentido hay que tener una valentía política y seguramente si nos queremos creer esto, pues tendríamos que avanzar en esta dirección. Y por no monopolizar, porque dará para más, pero la cuestión entre las cuestiones de resiliencia o de adaptación o mitigación. Mercedes, por favor, ¿podrías apagar el micro? Es que te estamos... Gracias. El tema de adaptación, mitigación y resiliencia, ¿no? Quiero decir que yo creo, vamos, entiendo la postura de esta visión, ¿no? Yo creo que tan práctica de resolución de problemas que habitualmente tenéis los ingenieros y los arquitectos, que es un valor y en lo que habéis trabajado siempre, ¿no? Y por lo cual tenéis ese vuestro punto fuerte, ¿no? Pero entendería que la adaptación soluciona un problema ya, ¿no? Y crea la capacidad técnica para poder hacerlo. Pero yo dudo que todo sea controlable en todas las dimensiones, por lo tanto hay que encontrar no solo una cuestión de respuesta, que para mí es obvia, ¿no? Compartiría la necesidad de actuar ya en el corto, pero el tema de la mitigación yo creo que es imprescindible porque significa un cambio de criterio respecto de la forma de entender, que entra dentro del campo de la cultura. Y en el tema de resiliencia, y con esto acabaré, la resiliencia se puede interpretar de muchas maneras. Viene del principio, pues me imagino que es ecosistémico, ¿no? Es como algo se recupera respecto de un shock que ha padecido. Pero creo que para nosotros sería muy interesante introducir una matiz que es la resiliencia evolutiva, si queréis, ¿no? Es decir, cómo soy capaz de aprender de lo que tengo para volver al estado original, pero mejor preparado o más vacunado. Es lo que nos ponen en las vacunas, ¿no? Tú te recuperas de la vacuna, pues a nosotros, ¿cómo puedes recuperarte del shock? Y en este sentido yo creo que esto del Build Back Better, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las inundaciones o en los riesgos naturales, el construir mejor, recuperando lo que ya tenías, ¿no? De una forma como más resiliente, reduciendo la vulnerabilidad, ¿no? O reduciendo la exposición, que esto es lo que realmente hace la planificación, ¿no? Exponte menos, tecnológicamente dótate de mejor resiliencia y reducirás la capacidad de riesgo ante una amenaza, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que trabajar y tenemos que trabajar de forma conjunta, ¿no? Esta sería un poco el comentario que se me ocurría al hilo de las intervenciones que habéis planteado, pero no quiero monopolizar porque, en fin, supongo que habrá personas que tendrán o querrán. Una pregunta tenemos por aquí. De todas formas hemos adelantado el coloquio. El micro, por favor. Bueno, si queréis una pregunta y continuamos.
Sí, plantean desde casa, plantean un comentario, Domingo, en el que señalan que a su consideración los procedimientos de evaluación ambiental están bastante bien reglados, con fases muy bien marcadas. Se plantean si tal vez la asignatura pendiente no es el seguimiento e implementación de las medidas preventivas correctoras. Es decir, si la cuestión radica más en el seguimiento de esas medidas que en la consideración de las fases. ¿Me preguntas eso? La respuesta es sí, claramente. La asignatura pendiente es el seguimiento. Y vale para casi todo, incluso para muchos planes. Estos planes, por ejemplo, de la Red Natura de 2000 y todo eso. ¿Qué efectos tienen los planes de gestión de la Red Natura 2000, por ejemplo, en el relevo generacional? Tú le preguntas a los padres que tienen fincas, sus propiedades, en una Red Natura 2000, y los hijos no quieren ni verlo, la explotación. Entonces, no sé, el seguimiento es una cuestión. Después, en el tema de la sostenibilidad, está evolucionando también hacia la responsabilidad social corporativa. Cuando unes ya las tres cosas, lo ambiental, lo económico y lo social, entra ya lo que llamamos la responsabilidad social corporativa. Y esa sí que está regulada en la ISO 26000. Entonces tendríamos un camino por ahí. Y si os parece, termino un poco esto. Yo voy a decir unas cuantas cosas con respecto a la ordenación del territorio. No os voy a aburrir porque, en fin, estoy en la casa de la ordenación del territorio, ¿no? Vale, gracias. Entonces yo habría planteado este tema, cómo se integra en la ordenación. Primero, un modelo que yo utilizo y que pues lo conoceréis y estaréis de acuerdo todos, pero que he introducido un elemento nuevo. O sea, el modelo de desarrollo territorial sostenible implica, primero, cuando hablamos de ordenación del territorio, Mercedes Molina lo explica muy bien, lo que estamos es ordenando, y como se sabe, ordenar es poner cada cosa en su sitio. Lo que ponemos cada cosa en su sitio son las actividades humanas. Ahí está el asunto. Pero ¿cuánta población sería? El tema de la sostenibilidad en cada sitio, ¿cuánta población sería razonable? Este sería un tema en el que habría que enfatizar. Segundo, ¿qué actividades? Por supuesto, las existentes y otras muchas, porque todo habrá que reordenarlo, y en estos territorios, por ejemplo, tan afectados, pues habrá que ir pensando en estas cuestiones. Después, la esencia, también creo que decía que tendríamos la integración, lo que venían haciendo en el mundo rural y nuestros ancestros, ¿no? El conocimiento del entorno, la cultura esa que dices tú de llevar a las escuelas, por supuesto que sí, que tiene que estar en la mente de todos. Y la cultura del territorio, a eso le llamamos técnicamente capacidad de acogida. ¿Cómo se determina esa capacidad de acogida? Esta sería una cuestión fundamental. Conocer el territorio, pero no en términos descriptivos, sino en términos de capacidad de acogida desde el punto de vista de las actividades. No hay que confundir capacidad de acogida con capacidad de carga. Capacidad de carga es cuánta gente cabe. Capacidad de acogida es qué actividades caben en cada sitio, son razonables. Y eso enseguida nos diría que la capacidad de acogida para actividades residenciales, o sea, que son vulnerables a la inundación, pues no serían en absoluto compatibles en esos terrenos. Respecto a la lectura del medio físico, bueno, pues el modelo que utilizamos nosotros también está publicado y es conocido. Sencillamente hay diversos modelos. Ahora con los GIS, la técnica de la superposición, pues nos engaña con una facilidad pasmosa por los colorines que pone. Pero yo me sigo pensando y sigo siendo de la escuela de Fernando González Bernaldez, ilustre profesor, desgraciadamente fallecido temprano, como los elegidos, como decía la canción de Jorge Negrete, te fuiste pronto como los elegidos. Yo he tenido varios amigos que se me han ido pronto como elegidos. Entonces, la idea de unidad ambiental, ¿no? Y cada unidad ambiental, que son recintos que superponen geomorfología y cobertura vegetal, son las dos cosas fundamentales. Geomorfología, los geógrafos saben mucho de eso, o deberían saber, pero deberían saber los arquitectos, sobre todo. Y la cobertura vegetal. Esos son los dos elementos que manejaba González Bernaldez para definir sus unidades ambientales. El territorio se comporta en una superposición de geomorfología y cobertura vegetal. Eso es lo determinante de la capacidad de acogida.
Bueno, pues ahí, y naturalmente hay un elemento superpuesto, yo aquí lo he marcado, amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo, ¿no? La amenaza es la amenaza, como su propio nombre indica, zonas amenazadas, también no sé si alguno lo habéis mencionado, a 10 años, a 25 años, a 100 años, a 500 años, bueno, pero quiere decir que ocurrirá antes o después. Y luego la vulnerabilidad y realmente el riesgo, la superposición de amenaza y vulnerabilidad. El riesgo se suele llamar así, la capacidad de daño. Una amenaza alta sobre una vulnerabilidad alta, pues fíjate. Entonces, el riesgo. Bueno, esto es lo que nos daría una medida de la capacidad de acogida. Yo creo que esto... Luego hay otros aspectos en la ordenación del territorio, que os voy a decir, ¿no? Claro que sí, pero este sería absolutamente fundamental, respetar la capacidad de acogida, lo que cabe y no cabe en cada sitio, y ahí ser muy duros, y enseñárselo a los niños y a todos los sitios para que haya esa cultura en los alcaldes también, ¿no? En los alcaldes también, que a veces, joder, ¿por qué se califican esos terrenos? Yo tengo una casa cerca de Alicante, una casita de verano, y de luego estamos admirados, la gente de mi familia, algún arquitecto que hay, estamos admirados también cómo se ocupan las ramblas. Estos tíos se han olvidado de que las ramblas arramblan. Y que esto antes o después, claro, luego cuando hay una tormenta grande, como esto de Santa Pola, las estas de las alcantarillas saltan. Y ves a estas piezas metálicas que tapan las alcantarillas, saltando a 1 metro de altura, se lo lleva todo. Pues entonces simplemente por razones de tiempo, ¿no? Porque ya hemos llegado a la hora, por razones de tiempo. Esto es, la capacidad de acogida del territorio, eso es un determinante que yo no creo que falte nunca, ¿no? En los planes, no sé por qué decimos esto, pero en los planes no suele faltar esto. Aquello que hacíamos en Madrid empezamos y luego en Vizcaya, todo esto siempre la capacidad de acogida del territorio, y eso tendría que ser un determinante, digamos, taxativo. Hay que respetar la capacidad de acogida del territorio. Si no, vamos a tener problemas antes o después. Y por más que económicamente sea muy rentable urbanizar ciertas cosas, pues no se puede hacer. Entonces, esta sería una cuestión. Pero luego quería señalar otra cuestión, este modelito donde sí que integramos un poco lo que es lo ambiental, lo que es económico y lo que es social. Si os fijáis un poco, para economizar tiempo voy a pasarme aquí al final, en lo rojo fundamentalmente, por no entrar en detalles. Diseño de un modelo territorial sostenible que armoniza las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Bueno, partimos del mapa de unidades ambientales y capacidad de acogida. Esto es lo que acabo de decir. Partimos de ese como, yo diría como un invariante. No sé si estáis de acuerdo, pero o bastante invariante, ¿no? Lo que cabe y lo que no cabe en términos de actividades en cada sitio. Y de ahí debería ser una cosa que fuera muy vinculante y que lo respetara todo el mundo. Y a partir de ahí ya elaboras categorías de ordenación del medio físico. Claro, yo arrimo un poco la ascua a mi sardina. O sea, yo tengo una cultura del territorio no del urbano, sino del rural, ¿no? Y entonces, bueno, categorías de ordenación en términos de uso primario. Cuando hablamos de uso primario ya ha trascendido la vieja idea de que el primario es agricultura, ganadería y silvicultura. Ahora primario es otras muchas cosas. Pues puede ser la recolección, puede ser la pura conservación, que es una actividad y una actividad económica. Hay la pura conservación, la gestión de la conservación. Ahora tienes el tema de la recolección de setas, y ahora por la zona de Soria y por ahí, muchos sitios. Es decir, que tienes un montón de cosas, el propio uso recreativo del espacio, ahora que se hace tanto turismo rural, nosotros eso lo identificamos también como uso primario. O sea, no sería solo la agricultura, la ganadería y la silvicultura, sino el uso recreativo del espacio, el uso recolector del espacio, que también es medio recreativo y medio económico, no sé, la propia utilización de... Claro, los aerogeneradores tienen uso industrial, pero no sé si a lo mejor debería ser. En la zona de aerogeneradores se le califica urbanísticamente como industrial. Eso entra con un problema también muy grave, porque como es industrial, ya los agricultores y la ganadería ya no pueden recibir las ayudas de la PAC. Fijaros qué papeletas se plantean, ¿no? Porque es industrial. Pero sin embargo la agricultura allí debajo sigue. ¿Habéis visto las bestas, la película esta famosa, ¿no? Donde se pelean, a mí me daban ganas. Yo estuve en el estreno de aquello, invitado y al final, en fin, que
claro, parte de una idea equivocada, ¿no? Aquellos que se peleaban porque no podían cultivar, esos franceses que estaban allí, no podían cultivar el terreno porque estaban los aerogeneradores encima. No es cierto, son perfectamente compatibles. Los aerogeneradores no les afectan nada a los tomates, y a los mejores tomates que hay. Entonces, todo eso podría ser también uso primario del suelo. Entonces, elaborar estas categorías de ordenación y uso primario del suelo. Y a partir de ahí, de esas categorías de ordenación, asignas empleo unitario y determinas con las tasas de actividad, y aquí tendríamos lo económico, aquí en esta zona, con las tasas de actividad del sector primario, simplemente multiplicando el empleo generado de acuerdo con las categorías de ordenación del medio físico que están hechas de acuerdo con la capacidad de acogida, determinas una cantidad de población dependiente del sector primario. Si luego haces unas hipótesis de futuro sobre estructura del empleo por sectores, en la zona donde vas a trabajar, estamos hablando del largo plazo, ¿no? Entonces puedes calcular el empleo total y por sectores. ¿Cuánto empleo con esta tasa de actividad, teniendo en cuenta que este es el empleo en el sector primario, con esas tasas de estructura del empleo por sectores, puedes calcular la totalidad, cálculo de la población total por sectores, y después, teniendo en cuenta el diagnóstico socioeconómico, la concentración de la población total. Bueno, quería mostraros esto que está en rojo, los detalles no los puedo explicar por razones de tiempo y porque no se parezca esto a una clase también, ¿no? Eso sería un modelo de desarrollo territorial sostenible. Yo creo que esto sería básico. No sé si lo vais entendiendo. No sé si estoy poniendo mucho énfasis en el medio físico y menos énfasis en el diagnóstico socioeconómico, pero como yo procedo del medio físico, pues me permito este lujo. De todas formas, aquí hay lo que dice el diagnóstico socioeconómico, proyecciones de población, pero hay que concertar las proyecciones de población con la cabida poblacional teniendo en cuenta esta lógica del medio físico. Este es el mensaje que quería yo enviaros hoy fundamentalmente. La última cuestión, y con esto ya termino, es los criterios ecológicos de la sostenibilidad. A ver, ¿dónde estamos? A ver. Ahí, aquí estaríamos. O sea, el modelo de sostenibilidad diría que ¿qué pasa aquí? Bueno, no sé, así señal le parece. ¿Qué actividades, pero sobre todo cuánta población, dónde se localizan? Pues respetando a la lectura del medio físico. Hay otras cuestiones, pero también. ¿Y cómo se comportan? Y estos son los criterios ecológicos de sostenibilidad, que los resumo simplemente para terminar. Primero, respetar la tasa de renovación de los recursos renovables. Los recursos se dividen en renovables y no renovables. Los renovables tienen una cosa más tasa de renovación. Igual que el ganadero que tiene ovejas, o vacas, o conejos o gallinas, tiene que dejar unas pocas para reponer, pues igual en la naturaleza. Se puede pescar, se puede cortar madera, e incluso es bueno para los bosques que se les corte madera, siempre y cuando se respete la tasa de renovación. Segundo, los ritmos de consumo. Yo estaba trabajando últimamente en Perú con los mineros, y una cuestión que les transmitía y que les sorprendía mucho, ¿no? Como una mina, por ejemplo, que tiene sobre una superficie de 10.000 hectáreas, que genera 10.000 puestos de trabajo, que son 30 o 4.000 familias, que se genera una ciudad nueva allí y que tiene un horizonte de explotación de 30 años, ¿cómo es posible que esa mina, cuando se va, aquello se convierta en eso de las películas, aquellas que veíamos de la ciudad sin ley aquella, ¿no? De las minas de oro en California, que acaba la mina y se va todo el mundo y queda aquello. Eso pasa allí también en esos sitios. Pues ¿cómo es posible que no se genere durante esos 30 años, con toda la riqueza de la mina, una estrategia de desarrollo y se creen unas actividades que sustituyan a la mina cuando se vaya? Entonces, pues esos también son asignaturas pendientes. Y eso tiene que ver mucho con los ritmos de consumo. Tiene que haber unos ritmos de consumo que acompañen digamos, la explotación de esos yacimientos a unos ritmos de evolución para que aquello se vaya convirtiendo en un sistema territorial económicamente sostenible sin la mina, cuando la mina desaparezca. Lanzo la idea, pero esto tiene su miga. Luego la capacidad de carga. La capacidad de carga se aplica a recursos más bien de tipo cultural. ¿Cuánta gente puede visitar? Ahora nosotros estamos trabajando en el Parque Nacional de la Cabrera, haciendo el plan de gestión justamente. Y lo que se nos pregunta, ¿cuánta gente cabe aquí? Eso es la capacidad de carga. ¿Cuánta gente puede visitar aquello? Y luego la capacidad de asimilación de los vectores ambientales. El aire, el agua y el suelo se llaman vectores.
Y se llaman vectores porque son transmisores. Entonces, el emitir contaminantes, emisiones al aire, pues no significa nada. Lo que importa es la inmisión, lo que queda cuando la atmósfera ha hecho su dispersión. O al agua. Contaminar un río no se contamina porque se le incorporen contaminantes, sino porque se supere su capacidad de asimilación, de autodepuración en el caso de los ríos. Y en el caso de los suelos igual. Los suelos también son enormes digestores. Entonces, estos tres aspectos yo creo que serían determinantes del enfoque de la sostenibilidad en la ordenación del territorio. Repito los tres aspectos. ¿Cuánta población? Por supuesto también seleccionar qué actividades. Oye, pues también aquellas que sean... En fin, no lo he explicado, pero vamos, se entiende bastante bien. ¿Dónde se localizan? De acuerdo con lo que diga el medio físico, lo que diga la naturaleza, teniendo en cuenta que en el medio físico hay dos elementos fundamentales, digamos, lo que sería la pura ecología, las unidades ambientales y su vocación, y lo que serían los procesos y amenazas naturales o provocadas, porque esto también dice que es un fenómeno, la tragedia de Valencia es un fenómeno natural, es mentira, ¿eh? Es un fenómeno territorial o económico o social, pero no natural. Bueno, sí, bueno, no sé, la Dana está ahí y va a seguir, pero el problema es lo que está pasando abajo. Bueno, en fin, he lanzado estas ideas un poco rápido. Yo tengo esperanza de que a lo mejor estas jornadas podamos verlas con más calma en algún otro momento, si en estas circunstancias, y les doy muchas gracias de nuevo a la cátedra, a la facultad, por permitirme venir y decir estas cosas que me gusta mucho decirlas. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. Y ahora pues, tenemos un turno de preguntas, ¿no? Si hubiera alguna pregunta en la sala o alguna en el chat de comentarios. Sí, son comentarios. Teníamos una especie de contrapunto, ahora sí. Hemos ido diciendo. Adelante. Y Rafael Soriano. Bueno, pues nada, buenos días, profesor. Lo primero, agradecerle primero como ingeniero de caminos, con muchos años de experiencia en su momento. Ahora ya llevo muchos años en evaluación ambiental estratégica, pero anteriormente tuve la oportunidad y lo de las obras duras, pues yo ya me lo sé, ¿no? Y conozco su importancia y también conozco sus problemas y sus derivaciones y sus circunstancias, ¿no? Lo digo por el contexto en el que estamos ahora. Y dentro de los muchos años también que llevo en evaluación ambiental estratégica, pues quería agradecerle también personalmente, un poco porque mi introducción desde la ingeniería hacia las cuestiones ambientales y territoriales pasa, aparte por mi experiencia y compartir con mis compañeros, pues por lo que he tenido oportunidad de leer en sus obras, de analizar, de estudiar, incluso de compartir, vamos, citándolo en múltiples ocasiones, ahora que tengo ocasión, porque vale la pena. Entonces, cuestiones como esta valen, incluso a veces, en algún aspecto, como decía antes, pudiendo no estar de acuerdo, pero básicamente... Perdona, nos las inventábamos realmente, porque no sabíamos nada. Y poco a poco hemos ido haciendo cosas y luego hay gente que te llena de orgullo y decir, pues he leído cosas tuyas y he aprendido de ti. Pues todos aprendemos de todo. Pues la cuestión está en que está la posibilidad de compartir, pues también facilitará que desde nuestra experiencia pues también transmitamos para que en ese sentido pues se pueda seguir avanzando. Y ya por concretar, si yo quería... Y desde el punto de vista de la evaluación ambiental estratégica, este aspecto preventivo de la evaluación ambiental, yo en mi experiencia como jefe de servicio, después de muchos años, pues llevo un año como responsable del jefe de servicio de evaluación ambiental estratégica en la Consellería. Y este aspecto preventivo me llama, yo siempre lo saco a colación, incorporando los tres intervinientes dentro de nuestro proceso, ¿no? Que tiene que ver mucho, obviamente, con la ordenación del territorio, cuando hablamos del promotor, del sustantivo, el promotor que es el que inicia, el sustantivo que es el que aprueba, y el órgano ambiental que está por ahí en medio, que tiene que desarrollar ese procedimiento de evaluación. Entonces, dentro del aspecto preventivo,
yo haría más hincapié, si cabe, en esa prevención, en tanto en cuanto los procedimientos se complican, se alargan y muchas veces salimos trasquilados los que hacemos la evaluación ambiental estratégica, porque parece que nos dedicamos a poner muchas pegas y a desarrollar muchas cuestiones. Y yo, leyéndole hablar de la cuestión que comparto, de la capacidad de acogida y de esos estudios que se tienen que realizar, de las unidades ambientales, me viene a la mente que en muchos de los planes, en una grandísima mayoría, salvando honrosas y muy escasas excepciones, no hay un análisis territorial en absoluto basado en la capacidad de acogida, en absoluto. No se habla de unidades ambientales prácticamente por ningún sitio y como mucho se percibe o se habla de las unidades de paisaje. No, bueno, obviamente, Salomé me apunta, no porque no se diga, porque obviamente en nuestros pronunciamientos insistimos y lo ponemos de manifiesto, como muchos habla de unidades de paisaje porque vienen asociadas a los instrumentos de paisaje que obligatoriamente se tienen que presentar en los planes, pero de ahí no se pasa. Entonces, ese estudio territorial, ese análisis territorial, que si estuviera bien hecho desde un principio y si estuviera analizado en detalle desde un principio, cuando llegara el análisis ambiental, cuando llegara el análisis puro territorial, facilitaría tantísimo la labor y nos permitiría ir de una forma mucho más rápida en estos procesos que a veces se eternizan, pues francamente se echa mucho de menos y se establece como un aspecto prioritario dentro de ese ámbito preventivo. Es decir, si no analizamos y si no iniciamos bien, esto se complica mucho desde un principio, porque el objetivo de los que estamos ahí es nuestra competencia y nuestra responsabilidad es que se haga bien. Por lo tanto, ese estudio de esa capacidad de acogida, de una o de otra forma, si no lo hace quien corresponde, nos tocará hacerlo a nosotros y nos tocará por lo menos inducir a que se haga. Y en ese sentido, ese es un poco el día a día que nosotros vivimos. Sí. Si me permitís un comentario, no sé cómo andamos, en fin, andamos... Me encanta que digas eso, porque también nos ha tocado a nosotros hacer informes sobre esos temas. Y hay unos fallos garrafales que yo, que he sido catedrático de planificación y proyectos muchos años, no los habría ni siquiera aceptado a corregir. Es decir, trabájalo más y entonces cuando lo tengas ya más trabajado vienes. Por ejemplo, el análisis que dices del medio físico, este análisis territorial que tú estás mencionando, no se hacen esos estudios, por ejemplo, para poner parques de estos o otras infraestructuras, no se hace. Y para mí creo que hay una cultura muy lamentable. No hay cultura de trabajo de campo. Y entonces se consulta y con toda la frescura del mundo, y en la escuela de geografía, en la facultad de geografía, creo que esto se entenderá muy bien, te cogen el mapa geológico o el mapa, no sé si hay uno geográfico también, no sé, bueno, a escala 1,50.000 y se lo llevan a la escala de proyectos que trabaja, ¿a qué escala trabaja el proyecto? ¿A 1.000 o a 1,5.000 o algo así, no? Entonces, lo que dice el mapa geológico a 1,50.000 se te lleva allí. Y luego hay un estudio de vegetación también con el mapa no sé, del atlas de vegetación o no sé qué, y tal. Eso no vale. Entonces, nosotros lo que hacemos, y se suele valorar mucho, vamos al campo y lo vemos, lo que hay allí. Y entonces ves efectivamente cómo es ese campo, pero lo ves directamente tú. Y si la bibliografía no está de acuerdo con lo que tú has visto, lo que está mal es la bibliografía y no lo que tú has visto. Esto es mucho como aquello de Groucho Marx, ¿no? Que decía, ¿a quién va a creer usted mejor? ¿A lo que ven sus ojos o a lo que yo le digo? Pues mira, a lo que ven mis ojos, ¿no? Y entonces eso no valen, sencillamente son estudios que no valen. O sea, un estudio de la cobertura vegetal con el atlas de vegetación, no sé qué atlas cogen, no sé, Miguel lo sabe, no sé qué atlas cogen, pero uno que está a unos 50.000 no vale, tienes que ir allí y verlo y trabajar a unos 5.000. No hay cultura de trabajo de campo, y ahí en ese sentido voy a romper una pequeña lanza, pero cuidado, no me confundéis, que yo no se sabe si soy ingeniero o soy científico, no se sabe lo que uno es ya. Pero sí que creo que
En mi profesión mía, los profesores cuando yo estudiaba la carrera hace en los años 60 decían que la manera de estudiar el campo era en caballo, porque la distancia del caballo te da muy buena y la velocidad del caballo te da muy buena y hay que salir al campo y ver las cosas. No hay esa cultura de trabajo de campo. Y si os digo, en América, ninguna cultura de trabajo de campo. Todo es bibliografía. Y todo se basa en la bibliografía. Y la bibliografía simplemente es falsa. Mirad, no me quiero entretener tampoco mucho. Hay unos mapas de clases agrológicas. La clase agrológica es la voluntad, la vocación agrícola del suelo, si tiene vocación o no. Esos mapas de clases agrológicas existen unos a 1,50.000. Y en algunas comunidades, Madrid, por ejemplo, está a 1,25.000. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tú vas al campo y te encuentras un territorio que efectivamente tiene pendientes. Es medio hay pendientes, ¿no? Y como la capacidad de acogida, dicen las normas de la FAO, que si hay una pendiente media de no sé cuánto, pues ya la capacidad de acogida es muy baja, pues ya se pone que aquello es muy bajo. Pero, amigo mío, cuando vas allí y lo ves a escala 1.000 o a escala 1.1, ves que todo ese terreno, esos terrenos, las parcelas se llevan cultivando pues desde la Edad Media, ¿no? Y hay unas parcelas preciosas, pero eso sí, hechas por el agricultor a lo largo de muchos años con unos taludes así, de tal manera que la pendiente del terreno es elevada, pero la pendiente de las parcelas de cultivo son perfectamente planas. Y tiene suelo de clase agrológica 1 o 2. ¿Ves? O sea, es falso. Lo que pasa es que hay que tener valor y hay que tener conocimiento para decir eso. Entonces, el trabajo de campo. Entonces, efectivamente, y cuando dices tú unidades de paisaje, que va, no son unidades de paisaje, ¿sabes lo que son esas unidades de paisaje? Por lo menos las que yo he visto, unidades de uso del suelo. La unidad de paisaje es mucho más compleja. La unidad de paisaje es una unidad de percepción. El paisaje no lo percibes diciendo que esto es un campo de cultivos. No, ese no es el paisaje, ese es el campo de cultivos, pero el paisaje es los cultivos, las lomas que hay por medio, el horizonte que te cierra las vistas, yo qué sé. Es decir, es el conjunto. O sea, están mal hechos, Chimo. Los estudios estos que tú mencionas, yo no sé si te estaba refiriendo ahora a los que... Porque yo he visto muchos de estos últimamente, a los planes de eólicos. En general. Pero simplemente no sirven, están mal hechos. Y en toda esa gente hay que decirle que no se hacen así los estudios. Yo me imagino que hay que recuperar la figura del aprendiz, ¿sabes? Yo acabo la carrera, yo a mis alumnos en los últimos años de mi carrera, cuando no estaba jubilado, decía que en la universidad ni se puede, ni se debe, ni conviene aprender nada. Lo que hay que hacer es formarse bien, fajarse bien, redactar bien, leer bien, escribir bien, tener las ideas claras, tener una estructura mental que te permita, cuando haya una idea nueva, un cajón que lo tengas tú ahí metido y que vaya la idea nueva, te vaya a ese cajón. Eso es lo que hay que sacar de la universidad. Aprender no, porque cuando aprendes es cuando ya tu vida profesional se va orientando en una dirección y vas progresando en esa dirección. Y cuando llevas unos pocos años ya sabes ahí. Yo creo que echo de menos esa figura del aprendiz, fíjate. No sé cómo se resuelve eso con la cosa social y todo eso, ¿no? Pero habría que resolverlo. No sé, perdón porque me enrollo con mucha facilidad, pero están mal, esos estudios están mal. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta más. Enrique, desde... Yo, sí, Eduardo, claro. Bueno, no sé si es una pregunta o una idea, ¿no? O una duda, bueno, más bien una duda, ¿no? Me ha interesado muchísimo el tema de la capacidad de acogida y yo ya veo que eso ya también ha captado muy bien la atención de los compañeros, ¿no? Y también me ha gustado mucho la idea de la necesidad de salir al campo, ¿no? Y de hecho, con mi visión, que es la del jurídico, pues muchas veces en consellería se dice, no, es que hay que acreditar estos valores con visitas al lugar, ¿no? También el tema de las cartografías por su escala, ¿no? También la capacidad agrológica, que también nos ha llevado a muchos debates en la administración. Y yo, pensando un poco en los temas del eje ferenda, que dirían los romanos, y dado que bueno, se anuncian cambios normativos y demás, mi duda o mi pregunta es ¿cómo encajaría nuestro concepto normativo, digamos, legal, además desde el año 2009, de la infraestructura verde,
tal como está configurada en la Comunidad Valenciana, que va más allá, ¿no?, de lo que ha establecido la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde del Ministerio, que estará pues muy bien, pero que se ha quedado con una visión, a mi modo de ver, muy detenida en lo ambiental, no en otros aspectos económicos, en lo agrológico, en lo paisajístico, en lo cultural. Y eso por una parte, ¿no? Si la infraestructura verde podría dar solución de alguna forma a esta necesidad de estudiar bien la capacidad de acogida. Y luego también, claro, en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, contamos con un instrumento, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, que en ese análisis, ¿no?, de qué cabe en el territorio, cómo distribuir capacidad de carga, capacidad de acogida, pues también nuestras fórmulas de ocupación de suelo, tanto para actividades económicas como para usos residenciales, ¿no?, a nivel de cuáles son las proyecciones de población, cómo las fórmulas que tenemos premian, digamos, los suelos de los municipios de las franjas intermedias, ¿no?, cómo distribuir, por ejemplo, esas actividades industriales, ¿no?, sobre todo fomentándolos en la franja intermedia, ¿no? Esto habría evitado a lo mejor pues ese sellado del suelo en algunas zonas que ahora pues se está viendo que se están inundando, ¿no?, o que padecen estos problemas. Y además, bueno, en definitiva, es un poco una duda, una reflexión, ¿no? Si esa figura sobre la que tanto se ha puesto el acento, ¿no?, estos últimos años, aquí al menos en la Comunidad Valenciana, de la infraestructura verde, pues debería ser pues potenciada, reformulada, o cómo lo vería. ¿Me preguntas a mí? Dices tú, sí, a la sala, no sé si alguien quiere hacer algún comentario también, pero no. Sí, no sé si me he enterado bien lo que preguntas. A mí lo de la infraestructura verde me suena a una visión... A ver, ahora parece que tenemos también la religión del ecologismo, ¿no? Y me parece que en ciertos aspectos se pasa. Y os está hablando un ambientalista convencido y ejerciente, ¿eh? Entonces, es reducir todo... A ver, de nuevo volvemos a la ordenación del territorio. Por más que tengas una infraestructura verde, tú estás refiriendo, supongo, a la Red Natura 2000, a los parques nacionales y a los parques naturales, y no sé si hay alguna otra figura, ya los paisajes protegidos y todo eso, ¿no? Bueno, es una limitación. Yo creo que el territorio, la esencia del territorio no está en conservar, sino está en ordenar y utilizar cada cosa bien. Para mí la conservación es activa. La conservación significa hacer cosas, no significa no hacer. Y desde luego estamos comprobando ahora, por ejemplo, que la política de no hacer en los bosques está trayendo unas consecuencias muy malas, de conflictos sociales y conflictos ecológicos. Entonces, para mí, la conservación es activa. Y la conservación activa no quiere decir conservar porque sí, sino utilizar bien. Cada cosa como corresponde. La conservación es activa, hacer cosas. Yo creo que la mejor manera de conservar un bosque, ¿sabes cuál es? Y si es posible, rentable. Y habrá que ir empezando a pagar los servicios ecosistémicos, que se pueden calcular. Nosotros los calculamos siempre, los servicios ecosistémicos de una zona, por ahí puede valer 600 o 700 euros hectárea, ¿eh? La renta que pagan en una zona de secano, la renta, digamos, del arrendamiento son 100 euros. Los servicios ecosistémicos están valorados en 500, 600, 700. Entonces, ¿por qué no se paga si eso hay unos servicios? Si hay efectivamente unos servicios ecosistémicos que benefician a la sociedad tendría que pagarlos. No sé, seguramente hay que dar una vuelta. Yo creo que la infraestructura verde, no sé, me parece que ni siquiera está en buenas manos. Fíjate, está mal gestionada. Me permito decir esto, no sé si a alguien no le gusta, lo retiro. La infraestructura verde, al fin y al cabo, tal como está definida en la legislación autonómica y también en la estatal, no es más que la recopilación de todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ordenar. O sea, es como no solamente son los protegidos. Claro, ¿no? Que no solamente lo protegido, es algo más. Por eso luego lo que interesa es, como ha dicho muy bien Chimo, es la propuesta que tú hagas cuando tienes ya la fase de diagnóstico acabada y esa capacidad de acogida, que nosotros la pedimos en los documentos de alcance de los planes. O sea, le decimos que tienen que analizar las unidades ambientales y la capacidad de acogida y todos esos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de
de hacer tu propuesta y valorar si es compatible o no con esa capacidad de acogida. Pues que al final la película es lo importante. ¿Vale? Pero entonces estás coincidiendo con lo que decía yo. Sí, sí, claro, yo es que por tenía supuesto. un concepto, es que tampoco No. manejo yo mucho A ver, esa palabra, la infraestructura que a lo verde. mejor lo manejéis vosotros mucho en algunos sitios. Yo la manejo poco. A ver, lo más importante de la infraestructura verde, desde mi punto de vista, sería el establecer aquellas cuestiones fundamentales dentro de la infraestructura verde que además responden a criterios de integración del territorio, es decir, las relaciones que hay entre todas las cosas. Eso sería lo importante y eso es lo que no se hace normalmente. Eso es lo importante. Entonces es un poco una repetición de lo que debe contener el estudio ambiental y territorial estratégico, desde mi punto de vista. Es un poco repetición mirado desde otro punto de vista de otra legislación. Entonces, quiero decir que deberíamos estar un poco más coordinados. Y en cuanto al tema de la estrategia del territorio, tiene en cuenta única y exclusivamente el sellado del suelo. O sea, no tiene en cuenta otras cosas. ¿Vale? Con lo cual muchas veces se confunde. ¿No? Es que puedo crecer hasta no sé dónde. Ya, pero eso es teniendo en cuenta simplemente el sellado del suelo y unos factores que se han delimitado. ¿Vale? Pero entonces el nombre es un poco equivocado, porque entiendes muy bien lo que es la infraestructura verde, por ejemplo, en el medio urbano. Pero en el mundo rural yo creí que serían las zonas protegidas, pero decís que no es así. No, es que hay una infraestructura verde urbana, una infraestructura verde rural, una infraestructura verde regional, o sea, de distintas escalas, y entonces, quiero decir, se tiene que definir y luego ver de qué manera lo integras en esa ordenación. Perdón. Sí, por acotar, efectivamente, es lo que está hablando. En el fondo estamos definiendo el sistema de espacios abiertos, históricamente se ha hablado de él, y sobre todo desde el punto de vista de la infraestructura verde también es muy importante y también tiene que ver con la capacidad de acogida, y también nosotros lo tenemos muy en cuenta, las conexiones que existen entre los distintos espacios, conectores ambientales, conectores territoriales que permiten muchas veces relaciones a nivel ambiental y territorial que tienen que ser tenidas en cuenta por múltiples motivos. No solamente es una cuestión, no solo es una meramente cuestión ambiental, ¿vale? Sino que también tenemos que tener, digamos, esa foto o ese esquema inicial, y eso es a nivel de ordenación, a nivel urbanístico, ese esquema inicial en mi municipio digamos, de los espacios de consideración a nivel de ordenación territorial de los cuales yo parto para establecer los distintos usos que en mi municipio yo quiero de alguna forma desarrollar y dónde puede ser, Estamos hablando de conceptos que se superponen unos encima de otros, pero que tienen que ver con estas cuestiones de capacidad de acogida y de conservación a la vez. Mucho el concepto de capacidad de acogida. Sí, no, eso es absolutamente es así. Y luego una cuestión también a lo que comentabas, Eduardo, y creo que, bueno, lo tenía en mente, pero creo que es más o menos lo que ha dicho Salo, es decir, la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana es mucho más, es un marco del modelo territorial, mucho más que meramente el tema reduccionista del suelo donde puedo implantar mi residencial o mis actividades económicas, es mucho más que eso, ¿vale? Y tiene que ver con esto, por eso digo que a veces hablamos sobre lo hablado y es muy redundante pero tiene que ver mucho con lo que tenemos y tiene que ver mucho con lo importante y sobre todo con la necesidad, y en esto tiene que ver, y es la infraestructura verde, de pensar antes de arrancar, hay que pensar muy bien dónde queremos llegar y cómo queremos planificar. Yo no la recuerdo, pero hace poco, unos días, unas semanas, tuvimos un congreso de urbanismo productivo y en la conferencia de Chico Fani nos apunté varias expresiones que iban en este sentido, con lo cual señalar especial énfasis y sobre todo en la importancia de la estrategia territorial como marco a nivel global, no solo a estos niveles reduccionistas desde mi punto de vista. No sé si hay alguna pregunta más online, Enrique, hemos recibido, ¿no? La verdad es que, bueno, yo sí quería hacer algún comentario porque, bueno, se han dicho ya bastantes cosas en respuesta. Bueno, la primera y la reacción era
que el concepto de infraestructura verde yo creo que hay que interpretarla más como una matriz territorial, ¿no?, de conexión socioecológica, que como un espacio, digamos, reduccionista de espacios más o menos protegidos o conservables, ¿no? Yo también estaría de acuerdo más en el tema de la conservación prudente y creativa, decía la estrategia territorial europea, ¿no? Ciertamente yo creo que sí que tiene un origen fundamentalmente de preservación de espacios para evitar el crecimiento urbanístico. Básicamente la Red Natura 2000, ¿no?, probablemente nace con esa capacidad de intentar limitar la artificialización de los suelos, pero ha evolucionado y aquí en la Comunidad Valenciana se ha tenido, digamos, una orientación bastante más innovadora respecto de la capacidad de poder integrar diferentes tipos de espacios, no solo en los espacios del antiguo pues no urbanizable protegido, ¿no?, sino también de otro tipo de espacio abierto con cierto tipo de valor o utilidad ecológica o de conectividad, también en la ciudad, ¿no?, con los espacios públicos, como decía mi compañero, ¿no? Yo quería insistir en una idea que me parece importantísima, que se ha comentado aquí, aunque también me plantea algún interrogante, ¿no?, y ver si esto puede tener algún tipo de solución o podemos caminar en esta dirección. Creo que recuperar la idea, ¿no?, de la capacidad se decía, de cuál es el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo decías? La capacidad de acogida, ¿no? Es decir, yo creo que es un aspecto fundamental. Si eso sirviera como base para definir toda la propuesta posterior, muchos de los posteriores evaluaciones las tendríamos resueltas, ¿no? Entonces yo creo que ahí dentro de ese análisis espacial, y esto sería un aspecto fundamental y creo que nos ayudaría a desarrollar lo que creo que no siempre se tiene claro, que es que los planes teóricamente o los instrumentos de ordenación deberían llevar incluido una cierta opción o un modelo territorial por el cual se puede apostar, que puede ser más o menos negociado, pero que hay algunas cuestiones que deberían ser básicas de partida de las cuales no bajar, ¿no? Es decir, hay cuestiones técnicas y cuestiones más o menos deliberativas, ¿no? Entonces yo creo que conjugar esos dos niveles nos permitiría hacer, al menos en los planes de ordenación del territorio de carácter integral, desde luego optar decididamente por una decisión, digamos, de modelo territorial claro y definido, ¿no?, cosa que muchas veces uno echa en falta, ¿no? Si luego nos tenemos que conformar con unos planes que no sean de carácter integral, sino sectorial, porque son los preferidos por diferentes cuestiones, no tanto, entiendo yo, por cuestiones procedimentales, pero sí porque llevan asociadas acciones concretas y presupuestos, ¿no? Yo creo que también deberían incluir ese concepto, ¿no?, que tú hablabas de la capacidad de acogida, de qué se puede hacer en cada territorio. Y has citado en algún momento esto de cuando se acaba el recurso la gente se va, ¿no? Yo creo que esto que ha pasado con los pueblos mineros, ¿no?, es decir, en determinadas partes de España, que cuando desaparecen determinadas actividades, desaparecen, sí que es necesario optar, y tal vez hay algunos temores también respecto de cómo la proliferación de determinados parques eólicos o fotovoltaicos van a ir a afectar en la posibilidad de mantenimiento de la actividad de cara al futuro, ¿no? Seguramente Juan Requejo tiene su propia idea sobre estas cuestiones de las que nos hablará más tarde, pero yo creo que es necesario justamente buscar efectos de retroalimentación, ¿no?, y de incorporar parte del insumo, ¿no?, del input que significa esa transformación de un tipo de producción en otra, para que pudiéramos tener una diversificación productiva más inteligente en los medios rurales, tratando de conservar diferentes pluriactividades, ¿no? También la actividad agraria, que muchas veces no hay que inventar nada, es recuperar parte de las actividades tradicionales que eran las que mejor gestionaban el suelo. Por ejemplo, has citado el tema de los montes, ¿no?, los mosaicos para evitar incendios, ¿no? Y finalmente, una cuestión que, citando el origen, ¿no?, de las unidades ambientales, ¿no? Y yo creo que es imprescindible también, me gusta mucho que hayas citado los estudios del medio físico, ¿no? Es decir, yo creo que es un elemento fundamental que hemos olvidado. A mi modo de ver como geógrafo y como territorialista convencido, yo creo que la ordenación no puede basarse en unidades paisajísticas. Entendería que son unos elementos que incluyen una percepción subjetiva también, ¿no? Es decir, es una opción. Hay las unidades ambientales, a mí me gustaría hablar de unidades territoriales, ¿no?, que en este sentido igual el tema de la infraestructura verde en consideración socioecológica podría ayudarnos en esta dirección.
El problema de todo esto es, primero, que hablamos terminologías que van cambiando a veces muy rápidamente con conceptos que seguramente no son compartidos por toda la transdisciplinariedad, ¿no? por todas las disciplinas científicas que nos ocupamos de esto, y entendería que tal vez nos falta una mayor asertividad para caminar de una forma más coordinada, ¿no? entre las diferentes especialidades en esta dirección. Y creo que recuperar el medio físico como elemento de ordenación, y esto me llevaría a hablar o introducir la discusión sobre las relaciones entre el medio urbano y el medio rural. Es decir, hay que recuperar la ordenación de los espacios rurales, pero no para ellos solos, ¿no? sino una concepción territorial en las relaciones rururbanas, un poco a lo mejor distintas de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que en este sentido, volviendo al origen, ¿no? de esa capacidad, ¿no? de acogida, entendería que podría ser un buen elemento para considerar el territorio como un todo, ¿no? Y seguramente las agendas urbanas que se van a transformar en urbanos rurales, metropolitanas y no sé qué más, ¿no? porque van evolucionando, entiendo que nos dan una oportunidad para poder caminar en la selección de las alternativas, pero teniendo esa referencia de aquellos límites que no es posible ultrapasar, ¿vale? Y entonces yo... Las líneas rojas que llaman ahora. Sí, porque esto, quiero decir, no tenemos tus años de experiencia, pero cuando sales y ves lo que se hace también fuera, ves que en Nueva Zelanda o en Holanda o en otros espacios, lo que tienen claro es que cuando se hace un plan hay unas cuestiones y definen modelos de seguimiento y evaluación, tú tienes un contenido técnico. Es decir, hay determinadas cuestiones que la lógica o la ciencia te dice que tú no puedes ultrapasar. Aunque después hay una discusión social o política realmente de cuáles son las alternativas que uno puede proceder, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos aprender a recuperar algunas cosas que ya teníamos, ¿no? y que creo que se olvidan o que se han intentado soslayar, el modelo territorial y los límites que seguramente desde un punto de vista de un análisis espacial puro, tradicional, deberíamos recomponer y aprovechar esa gobernanza y ese sentido común que creo que es imprescindible que la sociedad también se involucre, ¿no? Un poco como síntesis final de lo que me sugerían muchas cosas de las que se han comentado, ¿no? Porque ojalá recuperáramos el concepto de unidades territoriales como espacios de ordenación, sería estupendo. Perdón no quiero tampoco pasarme, pero el concepto de unidades ambientales lo aprendí de González Bernaldez, que era un ecólogo eminente. Y además un tío que sabía de campo y que te decía, oye, aquí lo que hay que hacer es poner zarzas. Cuando decía una urbanización que tiene un arroyo, ¿qué hacemos aquí? Hasta poner zarzas, decía él, ¿no? Y además tenía una cultura del trabajo de campo. Yo creo que ese modelo habría que yo no creo que lo tengamos muy trabajado, este modelo de integración, que podría ser que parte efectivamente de las unidades ambientales, parte de la capacidad de acogida y todo eso, y de ahí esos serían los puntos negros, que luego te conduce a una idea de la población que cabe allí. Y a una estructura por sectores también, o sea, podría ser bastante bueno. Creo que habría, no me quiero yo tampoco explicarlo porque parece ya una cosa de clase, ¿no? De una clase, pero sí valdría la pena. Es justo lo que estás diciendo y ahí está puesto de una forma un poco estructurada, lo que estábamos diciendo todos, me parece. Muy bien, pues entonces cierra si quieres y tenemos un descansillo hasta 15 minutos. Sí, venga, pues muchas gracias al profesor Mozorea. Y bueno, pues ahora se va a hacer una pausa y vamos a retomar la jornada a las 11:30 con la intervención de Luis Jiménez Herrero para tratar la cuestión de la dimensión ambiental y la sostenibilidad. Pues muchas gracias y nos vemos de aquí un rato. Muchas gracias. Ha sido muy interesante.